Muy bien, estoy con Martín Monforte, director comercial del Grupo Proaco, grupo desarrollista. Todavía les va muy bien, como a otros desarrollistas, y lo invité para ver si realmente les va muy bien, como digo yo, o les va bien, o no. Martín, gracias por venir al programa. Un gusto tenerte acá. No, el gusto es mío. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo están? Bueno, en parte es cierto esto que decís. Es que estamos en un buen momento. Este buen momento también se explica desde la situación económica particular que estamos viviendo hoy. A partir de la brecha, del crecimiento de la brecha cambiaria, sucede algo en la construcción. Bueno, no olvidemos de que el desarrollismo en realidad es construcción. Pasa que es la gestión del negocio de los proyectos constructivos y de los proyectos también urbanísticos, pero tiene que ver mucho con la construcción. Esa es su matriz de funcionamiento, y a partir del crecimiento de la brecha cambiaria se da este hecho trascendental para el negocio, que es que el valor por metro cuadrado constructivo en dólares cae sensiblemente, lo que produce no solamente una merma de los valores inmobiliarios, porque en definitiva lo que los desarrollistas hacemos es tener una determinada utilidad sobre el costo constructivo, sino también genera un boom en la construcción toda. En la construcción particular, nosotros tenemos una urbanización en la cual la gente compra sus lotes y después construye sus viviendas, con lo cual esa construcción de la vivienda ya no tiene que ver con nuestra actividad, ya ahí nosotros no participamos, y ahí estamos viendo un boom extraordinario desde hace mucho tiempo, porque claro, los valores del costo constructivo medido en dólares son similares a los del 2001. Sin embargo, la situación que tenemos hoy, si bien es obviamente que apremiante en lo que es el asalariado, la situación de la inflación es prácticamente insostenible. Con los niveles de inflación que tenemos hoy, está claro que no se llega a las paritarias directamente, no se llega a los ajustes salariales, porque los porcentajes son demasiado elevados y cambian de manera demasiado elevada mes a mes. Esta realidad la conocemos, pero particularmente en el sector que estamos nosotros, que trabaja sobre aquellas personas que por la actividad que desarrollan tienen excedentes, es decir, es bastante selectiva en ese tema. Estamos viendo una explosión de construcción en cuanto a los particulares. Hoy tenemos 1000 casas en construcción en Docta. Esto significa cerca de 5000 empleados que entran todos los días a Docta, más allá de nuestra actividad. O sea, esto que estoy mencionando no tiene que ver con la actividad que tiene Proaco. Estoy hablando de la actividad que tiene la construcción en uno de los desarrollos nuestros. Lo que sucede es que nosotros estamos dentro de esa misma ecuación. Nosotros también hoy construimos con un valor por metro cuadrado mucho más bajo de lo que lo hacíamos en el 2017, 2018, 2019, con lo cual los precios son más competitivos y bueno, y estamos capturando mucha actividad, mucho excedente. Acabas de decir que ustedes han bajado el costo del metro cuadrado o el precio del metro cuadrado porque el mercado le ha bajado el precio al metro cuadrado. La pregunta es, Martín, ¿los materiales de construcción bajaron en esa proporción que bajó el metro cuadrado o no bajaron nada? Sí, lo que pasa es que hay que entender que, como todo en este país, tiene una especie de ensalada, ¿no? Ahí, con los dólares, con los incrementos y demás. Nosotros estamos muy atentos a eso y lo llevamos continuamente en un observatorio de variables inflacionarias para saber dónde estamos parados nosotros. Y eso se explica desde que el dólar blue, que es con el que se mide el patrimonio personal, porque yo tengo una propiedad que vale dólares blue, yo tengo un departamento que vale $60.000, $80.000, $70.000, $50.000. Esos dólares son dólares billetes, son dólares blue. Sin embargo, la actividad económica tiene más que ver con el dólar oficial. Entonces, el incremento del costo de la construcción de los últimos años ha sido muy similar a la variación del índice de precio del consumidor, ha sido muy similar, aunque no crean, al coeficiente de variación salarial, y ha sido muy similar también al movimiento del dólar oficial. De hecho, en una serie que nosotros tenemos desde principios del 2020 hasta hoy, hasta el día de hoy, esas variables prácticamente confluyen. La que no confluye con esas variables es el dólar blue, que está sensiblemente por encima.
Entonces, los incrementos del costo de la construcción, que son los que afectan a los materiales, que son los que afectan a la mano de obra, porque no te olvides de que el componente del costo constructivo es 50% materiales y 50% mano de obra, y la realidad es que la mano de obra tiene que ver más con el coeficiente de variación salarial que con el incremento en sí del costo de los materiales, y estas variables se han movido al ritmo de la inflación, pero el dólar blue, desde que generó la brecha, se ha movido al ritmo de la inflación, pero primero generó una brecha del 100%. Claro. Entonces, al generar la brecha del 100%, el costo constructivo pasó de ser 800, 900 dólares el metro a 400, 600, 400, 500 dólares el metro cuadrado. Estás hablando de costo de construcción. Costo constructivo. Eso incluye materiales, mano de obra. En el caso del desarrollismo también hay que tener en cuenta el factor de los costos indirectos, que ahí empieza a funcionar la economía de escala que tenga la empresa. Mientras más proyectos tengas, menor impacto tienen los costos indirectos, que son normalmente las centrales de administración y demás, pero está todo dentro del mismo rubro. Bueno, pero a mí no me quedó claro, no sé a los televidentes, si el costo de materiales siguió a la inflación, por ejemplo, siguió la inflación. Y el incremento del costo de la construcción tiene el mismo movimiento en los últimos 2 años que ha tenido el índice de precios al consumidor. Está hablando de costo de construcción, pero yo te hablaba de costo de materiales. Costo de materiales tiene vaivenes, o sea, el costo de material es más sistemático el aumento que el aumento de la mano de obra. Entonces, lo que compone el índice que trabajamos nosotros, que es el índice del costo de la construcción Córdoba, que es un índice que publica el mismo gobierno de la provincia de Córdoba, hay quien trabaja con el índice de la Cámara de la Construcción de la Argentina, de todas maneras son muy similares. El índice del costo de la construcción, que repito es un índice público que se puede ver en la página del gobierno de la provincia de Córdoba, ha ido de la mano en el periodo completo, ha ido de la mano con el índice de precio del consumidor, con el coeficiente de variación salarial e incluso con la variación del dólar oficial. Con lo que no ha ido de la mano, repetimos, es con la variación del dólar blue. No tanto con la variación, porque la variación del último tiempo ha sido similar también. Lo que pasa es que con un inicio a brecha del 100%. Entonces, a partir de ese momento se marcó la diferencia y a partir de ahí la diferencia en dólares se mantuvo. Vamos a la práctica de los números, esto que yo decía de cuánto cuesta construir una vivienda y cuánto costaba construir una vivienda. Esto se ve también en los valores, por ejemplo, de un departamento en Nueva Córdoba, que un departamento en Nueva Córdoba habitualmente rondaba los $80.000, 75, $80.000, $85.000, era una moneda corriente. ¿Cuántos dólares el metro cuadrado estamos hablando? Y estamos hablando en algún momento fueron 1.800, 1.600 dólares el metro cuadrado, y la realidad es que hoy está en 1.200, 1.100, es decir, en estas curvas, en estos procesos que se dan en el tiempo, estamos en un momento en el que conviene comprar y no conviene vender. Claro. En otros momentos conviene vender y no conviene comprar, como todo ciclo. Por ejemplo, en el año 2018-2017 el costo constructivo estaba sensiblemente más alto que ahora, lo que daba valores por metro cuadrado muy altos. Esto también marca esta primavera que está teniendo nuestra actividad, porque la realidad es que si uno ve las curvas, a una curva como la que tenemos debiera corresponderle una curva de recuperación del valor. Debiera, porque en la Argentina nunca se sabe qué va a suceder. Pero si uno ve las curvas históricas, los valores por metro cuadrado en el nivel que lo tenemos hoy siempre han tenido recuperaciones a valores más altos, a valores más en el patrón del valor por metro cuadrado habitual que siempre tuvo la construcción. Claro. Ahora, qué fantástico, Martín, porque fíjate vos, en un país que tiene como piso 40% de pobres, existe una primavera, como acabas de decir muy bien, en la construcción y se está construyendo. Sí. Pareciera que entonces hay una brecha que se está abriendo cada vez más, donde no es una cosa declinante suave, sino que hay un grupo de pobres y un grupo de gente con poder adquisitivo. ¿Se está dando eso? Lo has dicho tal cual, lo pienso al menos personalmente yo. Y lo estoy viendo no solamente en el movimiento de nuestra empresa, sino en el movimiento de las empresas que trabajan en nuestro rubro. La realidad es que no desconocemos que estamos ante una crisis económica monstruosa en la Argentina, donde más duele, que es en el asalariado, que repito, no llega a fin de mes realmente.
porque no dan los números. Con una inflación del 100% en el año, tenés una inflación del 50% cada 6 meses, con lo cual si vos no tenés ahorro del 30-40% de tu ingreso en enero, no llegás a junio. Claro. Matemáticamente no llegás. ¿Y quién ahorra el 30-40% de su salario? Nadie. Entonces la crisis es preocupante en ese sentido. Nuestra actividad particularmente trabaja sobre los excedentes de aquellas personas que los tienen, que no son, en este caso, los asalariados, que no son el enorme porcentaje de los argentinos. Nuestra actividad trabaja sobre aquellas personas que por alguna actividad, por algún trabajo, por lo que sea que hagan, tienen excedentes. Y la realidad es que si uno piensa en el empresariado, en las distintas industrias, la industria misma de la construcción, la industria del turismo, la industria de la producción agropecuaria, la industria de la minería, la industria de... Bueno, la realidad es que ahí no se ve un panorama tan oscuro como en el bolsillo del asalariado. Entonces, sí, coincido con vos, el país cada vez va generando mayor división entre los que menos tienen y los que más tienen. En algún punto en consonancia con el mundo, ¿no? Claro. No sé si esto para ustedes tiene alguna relevancia o si uno mira la televisión hoy y ve la publicidad de la televisión, encuentra numerosa actividad en lo que algunos dicen el fenómeno Carlos Paz. Te pregunto, ¿cómo lo ven ustedes a Carlos Paz como un lugar donde invertir en edificios, por ejemplo, como se está haciendo ahora, tiene futuro o no? ¿Cómo lo ven? Bueno, nosotros tenemos una experiencia personal en Carlos Paz porque hemos desarrollado... Por eso te pregunto. Claro, hemos desarrollado nuestro complejo ópera, que ya está totalmente terminado, entregado. Hicimos 3 torres de departamentos. ¿Y le fue bien? Nos fue tremendamente bien en Carlos Paz porque sucede que Carlos Paz es un lugar en el cual el productor agropecuario tiene el ojo puesto. Y esto para nuestra actividad es algo muy importante, porque el productor agropecuario es un inversor fuerte de la actividad de la construcción y el desarrollismo. Que voy a hacer un paréntesis para comentar algo al respecto, porque la realidad es que también todos los que estamos en el desarrollismo queremos reivindicar la construcción desde este punto de vista que te voy a comentar, y es que la realidad es que la inversión en construcción es bastante noble para el movimiento del país. Sin hacer alarde de lo que nosotros hacemos, pero técnicamente noble. ¿Por qué? Y bueno, porque la realidad es que la construcción prácticamente no tiene componentes importados, prácticamente no los tiene, solo el 10% del costo total de materiales tiene algún componente importado, el resto es todo de producción nacional, salvo el cobre, digamos, por ejemplo, en los cableados y demás, el resto es todo producción nacional. El 50% del costo constructivo es mano de obra, y la mano de obra en un sector muy vulnerable de la sociedad, porque la realidad es que quienes construyen los inmuebles generalmente pertenecen a estas clases más vulnerables, y son gente que necesita mucho del trabajo y que como son pagados de manera semanal, es como que perdieran el trabajo más rápido cuando se quedan sin trabajo, porque no se quedan sin trabajo al mes, se quedan sin trabajo a la semana. Claro. Y en un mes hace 4 meses que no trabajan. Entonces es una actividad que genera trabajo en un lugar muy vulnerable de la sociedad, es una actividad que todo lo que se invierte es doméstico y queda en el ámbito doméstico porque nada se gira para afuera. Distinto es cuando uno compra algo que tiene mucho componente importado, que esa plata va para afuera. Con lo cual esto de la inversión del productor agropecuario en la actividad de la construcción o en la actividad del desarrollismo, visto desde ese punto de vista, es tremendamente sano. Martín, ahí me avisan que nos quedan 30 segundos de este bloque, pero te quería preguntar, he visto en YouTube, no sé en qué país de Europa, una máquina que va caminando y va poniendo una cucharada de Portland, un ladrillo, una cucharada de Portland, un ladrillo. Pregunto, ¿la robótica a futuro podrá desplazar a esa inmensa cantidad de mano de obra que tienen hoy? La realidad es que la tecnología va a desplazar muchos puestos de trabajo en todas las actividades, no solamente en la construcción. Esto es una realidad que estamos viendo en los, ejemplo, los cajeros, los bancos, sí, sin ir más lejos. Lo que pasa es que el componente de mano de obra de la Argentina todavía es accesible.
En el mundo la mano de obra es mucho más costosa que en la Argentina, es por esto que en los países primermundistas se desarrollan métodos constructivos que involucren menos cantidad de mano de obra y más cantidad de robotización y tecnología. Por lo pronto no lo veo en el horizonte. Está bien.